La historia de esta noche comienza con una promesa de un padre, que cualquier problema se puede solucionar con una simple llamada telefónica. Las enfermedades desaparecen, las carreras profesionales se consiguen fácilmente, e incluso la muerte misma se somete a las misteriosas influencias de sus contactos. Pero una noche, la hija descubre la verdad. Esos favores se consiguen a costa de sangre, de vidas humanas y de la manipulación de la mente, y al final perderá algo más que su futuro. Perderá su propia integridad física. Esto es lo que sucede cuando los contactos de tu padre llegan a los rincones más oscuros y peligrosos. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Las conexiones de mi papá me mataron. El amigo de mi papá tiene conexiones. Cada vez que mi familia se encuentra con el más mínimo inconveniente, se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. A mamá la despidieron de su trabajo, solo para ser ascendida a un puesto más alto horas después. El abuelo tenía cáncer cerebral terminal y se curó milagrosamente en una semana. Es casi como si mi familia tuviera su propia hada madrina personal. Todo lo que papá tenía que hacer era llamar a su amigo Mike, quien movía hilos que nunca vi. Solía bromear, diciendo que si Mike alguna vez moría, a su funeral asistiría un hombre misterioso parado bajo un paraguas negro. Papá dijo que nunca fue tan grave, aunque con los años noté que Mike resolvía todos nuestros problemas. Mi hermano entró en la universidad de sus sueños sin siquiera intentarlo. Ni siquiera se graduó de la secundaria, pero de alguna manera entró en Harvard, gracias a las conexiones de Mike. Así que decidí no esforzarme en mi primer año de universidad. Regresé a casa y conseguí un trabajo en el centro comercial. Quería ser fotógrafa, no doctora, que era en lo que insistía mi padre. Mike me consiguió un lugar en una prestigiosa escuela de medicina, pero le tenía miedo a la sangre. Le dije varias veces que no podría soportarlo. Papá estaba furioso, claro, pero no dijo nada, permitiéndome quedarme durante el verano para ordenar mis pensamientos. Me dijo que Mike podría conseguirme fácilmente un lugar en otra escuela en el extranjero, pero yo seguía diciéndole, no quería ser doctora. Ese era el sueño de papá, no el mío. Le pregunté si podía usar sus conexiones para encontrarme un trabajo de verano en fotografía, pero papá fue inflexible en que sus 2 hijos fueran a la escuela de medicina, lo cual apestaba. Entendía que papá quería que tuviéramos éxito, pero odiaba la sangre. La idea de cortar un cuerpo humano me daba náuseas. Vamos, ni siquiera podía soportar las películas de terror. Mi hermano se estaba formando para ser cirujano, de alguna manera, lo cual era extraño, ya que justo un año antes intentó irse de casa con su novia para perseguir su pasión. No había hablado con él en un tiempo, pero de repente Dex abandonó su amor por la actuación y dejó a su novia. Él y Elena estaban comprometidos y simplemente la dejó así, como si nunca la hubiera amado. Todavía recuerdo la noche antes de que se escapara. Dex me dijo que hiciera lo mismo. Algo anda mal con Mike, me dijo mi hermano, sentado en mi cama. Dex había sospechado de Mike desde que éramos niños, y el amigo de nuestro padre nos había evitado enfermarnos.
Tuvimos la gripe estomacal una vez durante la secundaria y no nos habíamos enfermado desde entonces, lo cual era una locura, ¿verdad? A mamá no pareció importarle y papá insistió en que simplemente teníamos sistemas inmunológicos muy buenos. Dex estaba convencido de que era brujería. Yo era escéptica, inclinándome más hacia que Mike tenía conexiones. De repente, mi hermano era una persona completamente diferente. Sabía que los hermanos se distanciaban cuando se iban a la universidad, pero esto estaba en otro nivel. Dex nunca respondía a mis mensajes o llamadas, y cuando lo hacía, estaba estudiando en clases nocturnas o con sus amigos sabelotodo. Crecer era inevitable, lo sabía, pero Dex se convirtió en un extraño que no podía soportar. Era un chico completamente diferente que casualmente llevaba la cara de mi hermano. Dex estaba demasiado diferente en la cena de Acción de Gracias, demasiado formal, como si hubiera sido poseído por la realeza, hablando en profundidad sobre sus clases y que era el estudiante mejor calificado. Ese no era Dex. Sabía que no era mi hermano, porque Dex odiaba ser categorizado. También odiaba Harvard, la escuela de sus sueños. Mis narices. Apenas podía concentrarse en la escuela. Sus maestros insistían en que le hicieran pruebas de TDAH, a lo que papá se negó. Porque, a los ojos de papá, teníamos que ser perfectos. Comenté en broma que Dex ni siquiera se había graduado de la secundaria, solo para callarlo, y papá casi se atraganta con un bocado de pavo. Mamá frunció los labios alrededor del borde de su copa de vino. Dex no me había hablado desde entonces, completamente bajo el hechizo de nuestro padre. Cuando éramos niños, mi hermano me dejaba pequeñas notas para asegurarme que todo iba a estar bien. Las escondía en las grietas del sofá y las deslizaba debajo de mi puerta. Excepto que cuando busqué en su habitación no había nada, solo el fantasma de quien solía ser Dex. Su solicitud para una escuela de arte dramático en Nueva York todavía estaba en su cómoda, arrugada bajo viejos carteles de películas y libros de texto, cubierta de manchas de café. Solo había escrito su nombre. Me reí de eso. Ese era Dexter, distraído por todo. Eran las 2 de la mañana cuando papá me sacó de la cama, limpiándome el sueño de los ojos. Parpadeé hacia él, confundida. Sube al coche, me dijo. Papá, vamos a salir. No me gustaba la idea de salir a las 2 de la mañana. Pero claro, un paseo en coche, padre e hija, sonaba divertido, deslizándome en los fríos asientos de cuero, con vacilación. Todavía estaba envuelta en mi manta, todavía somnolienta, con la cabeza apoyada en la ventanilla del coche. Hacía un frío glacial, estaba temblando. Cuando estuve un poco más despierta, mi mente comenzando a aclararse, un paseo en coche padre e hija sonaba progresivamente menos atractivo. Noté que papá nos estaba sacando de la ciudad, lo cual era inusual en él. Papá odiaba salir de la ciudad. No pude evitarlo. Un escalofrío de pánico me recorrió la espalda. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse en mi pecho. Mi estómago se retorcía en nudos incómodos. ¿A dónde vamos?, no respondió, subiendo el volumen de la radio, lo que me dejó sumida en el silencio y el sonido de mi corazón latiendo más rápido, presionando mi cara contra el cristal. Parpadeé ante la larga y sinuosa carretera. Un manto de olvido frente a mí. Estábamos en medio de la Virginia rural y mi teléfono estaba muerto. Así que ni siquiera podía enviarle un mensaje a mamá.
Tenía varios lugares en mente, aunque ninguno de ellos justificaba las 2 de la mañana. No podía papá haber esperado hasta la mañana. De repente, se me ocurrió una idea. Estaba enfermo el abuelo. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Odiaba la oscuridad, y era el tipo de oscuridad que se sentía casi vacía, hueca, como si no hubiera un final, y la carretera continuara para siempre. La oscuridad siempre me ha resultado sofocante, y al estar envuelta en un olvido abierto y negro como el carbón, sentí un impulso repentino y abrumador de saltar del coche. No había farolas, y cuanto más nos alejábamos de casa, de la seguridad, el pánico comenzaba a ahogarme la garganta. De repente, no podía respirar, juntando las manos en mi regazo. Papá, dije, mi voz un susurro agudo que no pude evitar. ¿A dónde me llevas? Cuando papá no respondió, solo pisó el acelerador. Le di una patada en su asiento. Papá, los dedos de papá se apretaron alrededor del volante. ¿De compras? Fue su única respuesta. ¿De compras? Mi mente zumbaba con preguntas. A las 2 de la mañana, cuando me recliné en mi asiento, mis manos hurgando entre los huecos por costumbre, saqué un trozo de cartón doblado. Pensé que era basura, pero al mirarlo de cerca, algo estaba escrito con tinta negra. Cuando finalmente apareció una farola, un brillo enfermizo iluminó la nota y me encontré mirando una sola palabra escrita con la antigua letra de mi hermano. La letra de Dex había cambiado drásticamente. Por ejemplo, en mi reciente tarjeta de cumpleaños, firmó su nombre con una caligrafía perfecta, pero yo conocía su antigua letra, sus garabatos desordenados, que eran difíciles de leer, que era exactamente lo que estaba mirando, y era inconfundible, algo que no podía ignorar, incluso cuando intentaba reprimir ese pánico, esa sensación de ahogo que comenzaba a envolverme. ¡Corre! Mi mirada se dirigió al frente. Por suerte, papá no estaba prestando atención. ¿De compras?, dije temblorosamente, mi mano buscando a tientas la cerradura de la puerta. Mis respiraciones eran pesadas. De repente, sofocadas en mi pecho, no podía confiar en ellas. Mantuve una sonrisa, pero sentía que me estaba ahogando, con la nota de Dex apretada en mi puño. Deslizándome por el asiento, probé la otra puerta, también cerrada. Sí, de compras, murmuró papá. Se nos acabó la leche. Pero no hay tiendas abiertas, logré decir con dificultad. Era muy consciente de que el coche estaba disminuyendo la velocidad y ya estaba planeando mi escape. Mi mente se sentía ahogada y equivocada, y había tantas preguntas. Si Dex había estado en este mismo viaje en coche, entonces, ¿qué le pasó? Mike era mi principal sospechoso. Si el amigo de papá con conexiones podía convertir a mi hermano en un extraño, entonces podría hacerme cualquier cosa. Sopesando mis opciones, observé febrilmente a mi padre encontrar un lugar para Paca. Tenía que pensar con claridad. Si no lo hacía, iba a terminar como Dex. Tenía un plan, más o menos. Si me lanzaba sobre el asiento delantero cuando mi padre no estuviera mirando, podría escapar. No tenía ningún plan para después de eso. Solo me estaba enfocando en salir del coche. Sin embargo, cuando estaba lista para saltar sobre el asiento, papá detuvo el coche y salió de un salto. Intenté retroceder. Intenté acercarme a la puerta izquierda,
pero papá ya me estaba agarrando del brazo y sacándome del coche. En mi pánico, dejé caer la nota, tropezando hacia el aire fresco que me acariciaba las mejillas. La noche debería haberse sentido como cualquier otra, y sin embargo, estaba parada en medio de la nada. El cielo de arriba estaba demasiado oscuro y no había estrellas. Iba a correr antes de vislumbrar un edificio que se alzaba en la distancia. El lugar me recordó a un almacén o incluso a una instalación, un monolito plateado aislado del resto del mundo. Había un lago cerca y nada más. Papá me tomó la mano con suavidad. Aunque su agarre era firme, una orden sutil de que me quedara a su lado. Mostró su tarjeta de identificación a un guardia, llevándome hacia unas puertas automáticas iluminadas con una espeluznante luz blanca. Mi pánico se convirtió en confusión. Un alivio me inundó como agua tibia. Papá tenía razón. Era un centro comercial. Cuando entramos, y me encontré hipnotizada por un laberinto de pasillos, pasamos por una sección de comida enlatada y luego bocadillos y suministros médicos. Estudiando cada pasillo, estaba asombrada. Equipo de supervivencia, pañales y un pasillo entero dedicado a libros de texto universitarios. ¿Qué era este lugar? Era como un super Costco. Cuando fui a coger un carrito, papá siguió llevándome más y más abajo por cada pasillo, y cuanto más me arrastraba a este lugar, lo que se vendía comenzó a retorcerse en mi visión, como si estuviera en una pesadilla. Las luces de arriba comenzaron a atenuarse. Los productos que se vendían se retorcían en cosas que no quería ver. Revestimiento de estómago envasado al vacío, y luego un esqueleto de mapache. Me reconfortó una sección de crema batida y bicarbonato de sodio. Antes de que dobláramos una esquina, un repentino borrón de rojo retorcido se estrelló contra mí. Era todo lo que podía ver, extendido a lo largo del pasillo. Al principio pensé que era pescado fresco que se vendía temprano, excepto que cada masa abultada de rojo que mi padre y yo pasábamos era inconfundiblemente humana. Papá grazné, vislumbrando un corazón humano en exhibición, encerrado en hielo. ¿Qué es este lugar? Comencé a retroceder, pero no podía dejar de mirar. Me encontré en un trance, siguiendo a mi padre. Era como entrar en una sala de emergencias. Había estado allí una vez y nunca más. Odiaba la sangre y estaba por todas partes, manchando el suelo y los estantes. No sé si estaba en shock antes de que la realidad comenzara a golpearme en lo que se sintió como electrochoques. Había partes del cuerpo en venta, tanto muertas como vivas. Cerebros humanos tanto separados como vendidos con sus cuerpos. Gente normal puesta en exhibición, su piel marcada con un bolígrafo rojo resaltando partes específicas de ellos. Vi mujeres, sus rostros rodeados y marcados con diferentes precios. Hombres, cubiertos de etiquetas de colores brillantes que anunciaban características. Al detenerme, mi cuerpo no se movía, no podía respirar. Lily, papá me llevó frente a un letrero en particular. Inteligencia 17 hasta 25. Vi otros, inteligencia 25 hasta 30 e inteligencia 30 hasta 40. El anuncio mostraba a un grupo de adolescentes sonrientes en medio de una carcajada. Debajo, dale a tus hijos el mejor regalo de todos. Debería haber estado pegada a él.
tratando de averiguar qué significaba inteligencia. Excepto que mi mirada no estaba en el letrero, ni siquiera en mi padre, que ya estaba sacando dinero. Me di cuenta, mareada, de que estaba dando pasos hacia atrás, pero no podía moverme, ni darme la vuelta y correr. Estábamos demasiado adentro de la tienda, y la salida estaba muy lejos. Un laberinto que sabía que no podría atravesar sin que mis piernas cedieran. El dueño de la tienda saludó a mi padre, y tuve que respirar hondo para mantenerme a flote. Papá se presentó como amigo de Mike, aunque su voz no se sentía real, entrando y saliendo de la realidad. La exhibición decía inteligencia, pero eso no tenía sentido. Un chico estaba de pie frente a mí, con el pelo castaño rubio y las pupilas anchas y dilatadas. Vestía una simple camisa blanca y pantalones cortos. Parecía casi drogado. A pesar de su sonrisa espeluznante, noté que estaba temblando, con las manos atadas a la espalda. Estaba perfectamente erguido, con la barbilla en alto, los ojos al frente, como una marioneta con hilos. No fue hasta que mis ojos encontraron su frente, donde su coeficiente intelectual había sido escrito con un marcador permanente, que me di cuenta de lo que la tienda estaba anunciando. Luego encontré el sutil tubo metido en el dorso de su mano. Drogado. «Ben es nuestro más inteligente», exclamó el hombre, como si estuviera vendiendo un coche. Fue donado hace unas semanas. Al parecer, intentó suicidarse. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Un chico inteligente como ese, tratando de acabar con todo. De todos modos, ha sido revisado por completo. El chico se graduó temprano. Asistió a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, solo para volver a casa e intentarlo en Nochebuena. La voz del dueño del puesto me golpeó como olas de agua helada y recordé el repentino cambio de personalidad de Dex, como si fuera una persona diferente. Algo cálido me subió por la garganta y me tapé la boca con la mano. No podía apartar los ojos de la inteligencia que desfilaba frente a mí. Este chico de 19 años con una sonrisa torcida, pecas salpicando sus mejillas. Este chico que tenía una vida, una familia y amigos, y una razón por la que eligió morir, reducido a un caparazón vacío con un alto coeficiente intelectual. El dueño hizo un gesto hacia el chico, que ni siquiera parpadeó. No se atrevió a hacer contacto visual conmigo. No dije, y luego lo dije más fuerte, dándome la vuelta. Necesitaba escapar, necesitaba correr. Había 3 guardias frente a mí. Siguiendo la orden del dueño de la tienda de sujetarme, lo hicieron. Vacilantes, cuando mi padre les gritó que no me hicieran daño. Le aseguro que su hija tendrá una carrera brillante. El dueño del puesto sonreía ampliamente, y yo grité, luchando violentamente. «Me lo llevo», dijo papá, impasible ante mis llantos. «¿Cuánto cuesta?» «950», dijo el hombre. «Como mi esposa ha hecho negocios con usted antes, considérelo un descuento». Se volvió hacia el chico con una risa. «Ben es un buen chico, por lo que el proceso debería durar unas 3 horas. Por lo general, después de la extracción, el cerebro puede entrar en shock y a veces apagarse debido al trauma. Puede llevar semanas o incluso meses para que se asiente completamente en su nuevo cuerpo». Su sonrisa se ensanchó y vomité mi escasa cena, salpicando todo al guardia. Cuando grité, mis gritos fueron ahogados, sofocados. Sentí que me estaba asfixiando. Iba a morir. «Tengo que salir de aquí»,
Mis pensamientos estaban paralizados. La lucha o la huida enviaron a mi cuerpo a un frenesí maníaco. Quería encontrar consuelo en el chico en venta, pero él seguía sonriendo, cada vez más, ajeno a que estaba en un matadero. Ben no se defendió cuando otro guardia lo agarró. En cambio, era como una muñeca a la que le hubieran cortado los hilos, lánguido e insensible. El hombre arrancó la etiqueta de precio de la mejilla de Ben y ni siquiera se inmutó. «Es tu día de suerte», chicorrió el guardia. «Por fin vas a tener un cuerpo». Ben solo sonrió, balanceándose hacia la izquierda, casi perdiendo el equilibrio. El dueño de la tienda seguía hablando y aproveché la oportunidad para darle un cabezazo a un guardia. Me soltó al instante, pero caí de rodillas, desorientada. Estaba libre, pero no sabía a dónde ir. Todo estaba borroso, retorcido y contorsionado en rojo. ¡Corre!, fue todo lo que pude gritarle a Ben, que ni siquiera parpadeó. «No puede oírte», el dueño de la tienda se rió, como si fuera divertido, como si estuviera contando un chiste. La inteligencia se nos envía directamente desde la conversión. Todo bien empaquetado para la venta. Todo lo demás se ha ido, niña. Estás hablando con una pizarra en blanco. Cuando me levantaron de un tirón, me sentí entumecida. Sin embargo, el dueño puso los ojos en blanco. Como dije, Ben quería morir. Se rió entre dientes. «Estoy seguro de que no se resistirá. Normalmente no lo hacen, pero si lo hace, puede devolverlo en un plazo de 30 días, como todos nuestros productos. Ah, y no se preocupe, la mente ha sido borrada de personalidad. Solo quedan su coeficiente intelectual y sus logros. La identidad central se elimina durante la conversión para evitar, llamémoslas, complicaciones». «¿Complicaciones?». El tono de papá se oscureció. «¿Cómo cuáles?». «Oh, no es nada de qué preocuparse. Hemos tenido casos de lo que llamamos reavivamiento, que es esencialmente...». El dueño de la tienda tropezaba con sus palabras. «Bueno, ¿qué sucede cuando restablece de fábrica su iPhone?». «Borra todo», dijo papá. El hombre asintió. «Sí». Sin embargo, en algunos casos raros, pueden quedar fragmentos. En el caso del cerebro humano, los recuerdos pueden aferrarse y en raras ocasiones también la conciencia. Señor Charlotte, no digo que vaya a suceder, pero si tiene algún problema, no dude en traerlo de vuelta y le daremos un reembolso completo». Papá asintió lentamente. «Entonces me lo llevo». Dejé de respirar. Mi cuerpo se quedó inmóvil. ¿Estaba sucediendo esto realmente? ¿Iba a morir? Papá, susurré, cuando mi padre me tomó las mejillas y me dijo que fuera valiente. Me dijo que era su niñita fuerte. Lo intenté asentir, como si lo estuviera aceptando, antes de arrancarle los ojos a arañazos. Intenté usar tonos tranquilizadores, pero no estaban funcionando. Recurrí a gritarle. Le dije que estaba muerto para mí, que era un psicópata. Realmente pensé que podría despertarlo, hacerle dar cuenta de que yo era su hija. No era una caricatura de lo que debería ser una hija exitosa. Era su hija. «¡Papá!». Excepto que no escuchó. Sus manos se apretaron en mis hombros. «Quieres ser más inteligente, ¿verdad, Lily?». «No». Un grito animal salió de mi garganta. «Sí, lo quieres», sonrió a través de los dientes apretados. «Te voy a hacer más inteligente, ¿de acuerdo? Igual que tu hermano, cariño». Intenté atacarlo, chillando como un animal salvaje. Intenté correr, mordiendo la mano de un guardia.
pero fue mi padre quien me detuvo, lo que hizo que la realidad se derrumbara. Iba a morir. Dejé de intentar escapar. Dejé de llorar. Cuando me levantaron y me arrojaron sobre el hombro de un guardia, recuerdo estar inmovilizada sobre una superficie helada, un pinchazo cruel en mi cuello que adormecía mis miembros y cuchillas plateadas zumbando sobre mí. Mis brazos y piernas estaban sujetos, mi frente marcada con un bolígrafo rojo frío que hacía cosquillas. Me reí, pero mi risa explotó en sollozos histéricos. Figuras con batas azules me rodearon en un borrón. Me pincharon y me tocaron. Sus voces colapsaron en un ruido blanco incomprensible. Dormí un rato, aturdida por las drogas que entraban en mis brazos. Ni siquiera fui consciente de que me insertaran una cánula en la muñeca. El sonido de una sierra sobresaltó mis pensamientos entumecidos y giré la cabeza, los ojos parpadeando, los labios tratando de formar palabras. Recuerdo que todo fue lento, como si me hubieran forzado a cámara lenta. Me habían afeitado la nuca y todo mi pelo había desaparecido. La superficie helada de la mesa de operaciones me hizo temblar. Cuando el sonido de la sierra se volvió insoportable, me rendí y me obligué a entrecerrar los ojos a través de una cortina de plástico sucio. Había una cama junto a la mía. Un charco rojo se extendía por el suelo. Un brazo lánguido colgaba del borde. La mano todavía se movía, todavía se cerraba en un puño, como si pudieran sentirlo, cada corte cruel desgarrándolos. Me pregunté quién era el chico. Me pregunté cómo era su vida y por qué eligió terminarla. ¿Por qué querías morir, Ben? Apreté los ojos con fuerza mientras la sierra continuaba, pero la curiosidad morbosa los obligó a abrirse. Observé, entumecida, cómo la sangre se acumulaba y corría negra por las baldosas blancas e impecables, goteando por las rendijas. Había tanta, Ben, que nunca tuvo voz para gritar, que ya había sido borrado mucho antes de que su cerebro estuviera en venta. Podía oír cómo lo descuartizaban y el sonido me llevó al límite, tambaleándome y queriendo terminarlo allí mismo, antes de que una cuchilla pudiera rebanar mi cráneo. Intenté morderme la lengua. Intenté golpear mi cabeza contra la cama, pero aún así, la sierra sonaba más fuerte y podía sentir que se acercaba más cerca, más cerca. Cuando la mano del chico finalmente quedó inerte, intenté desesperadamente liberarme de la mesa, pero estaba brutalmente sujeta, mis brazos y piernas firmemente atados. La sierra se detuvo y un limpiador se apresuró a ocuparse de la sangre. Pude sentir a las figuras con batas murmurando con entusiasmo. Tenían exactamente lo que querían, lo que mi padre le había comprado. El vómito se aferraba a mi boca, goteando por mi barbilla. Cuando volví a abrir los ojos, lo que quedaba de Ben estaba siendo retirado en una camilla, dejándome sola en la fría y estéril habitación. Por un breve momento me encontré ahogada en el silencio. Silencio me dio esperanza. Quizás papá había cambiado de opinión, pero entonces el chirrido comenzó de nuevo. Espera. La palabra no llegó a mis labios. En cambio, mi cuerpo simplemente se congeló, paralizado. Señorita Charlotte, ¿puede contar hacia atrás desde 10, por favor? La voz en mi oído era un murmullo bajo, la voz de una mujer con un toque de empatía. Unos susurros sobre las cuchillas zumbantes que se acercaban. 2, 3, 4.
tomé aire, sollozando. 5, 6, 7. El mundo se oscureció de repente y entré en pánico. 8. La sierra se había detenido y estaba cayendo, como Alicia por la madriguera del conejo. Pero esto era más profundo que una madriguera de conejo. No creo que esta oscuridad tuviera un final o un fondo. 9, susurré. Mis palabras se sentían equivocadas y vacías. 10. Cuando abrí los ojos, la escena frente a mí había cambiado. Ya no estaba sujeta, sino acostada cómodamente en una cama blanda. La habitación estéril había desaparecido, reemplazada por la cálida luz de la mañana que se filtraba por una ventana. Mi padre me sonreía. «Lily», me abrazó y yo le devolví el abrazo. «Cariño, te ves hermosa». Tomé la mano de mi padre. Las vendas alrededor de mi cabeza me picaban y me resultaban incómodas, pero seguí sonriendo mientras caminaba hacia la luz del sol de la mañana que me quemaba la cara. No había sentido el sol en mi cara en tanto tiempo. Era perfecto. Cuando mi padre me llevó a casa, entré en la cocina con la intención de encontrar una sierra para huesos, igual que la que usaron para matarme. Lo más afilado que pude encontrar fue un cuchillo de carnicero. Despedacé a ese bastardo cuando estaba acurrucado en la cama. Empecé por su cabeza, cortándosela cuando estaba medio despierto, medio consciente. Debería haber estado completamente despierto, como tú, Lily. Debería haber podido sentirlo todo. Me alegro de que tu mamá no estuviera, porque entonces también tendría que haberla matado. Siento haber tomado tu cuerpo, Lily, y para que conste, yo no quería morir. Fui secuestrado y vendido en el extranjero por mi profesor universitario psicópata. Maldito imbécil. Tampoco salté de un puente en Nochebuena. Pasé esa noche escondiéndome de él y sus matones que intentaban darme caza. Fui empullado del puente. Fingieron mi muerte y me enviaron aquí. Al parecer, un maldito multimillonario quería mi cerebro para su hija, pero se echó atrás en el trato. Así que terminé en el contenedor de ofertas con todos los sobrantes. Es la historia que les cuentan a todos sus clientes para que se sientan mejor al asesinarnos. Oh no, no te preocupes. Este quería morir, así que está perfectamente bien. Mierda, siento haber tomado tu cuerpo, Lily. Siento que tu papá sea un pedazo de mierda y siento haber quemado tu casa hasta los cimientos. No me respondiste durante un tiempo. Creo que todavía estás en shock. Tu voz es tranquilizadora y se siente cómoda, como si fuéramos uno. Te estás volviendo más fuerte y si me concentro, casi puedo sentir tu aliento haciéndome cosquillas en la oreja. Está bien, Ben. Tu respuesta casi se siente como una despedida. Espero que no lo sea. Siento que mi papá tenga conexiones. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.